Continuamos acá en 100% Noticias. Tengo en línea a Félix Maradiaga. Bienvenido, Félix, y gracias por acompañarnos a esta hora en vivo y directo. Hola Lucía, muchas gracias por tu invitación, muy amable. Bueno, Félix, nos mandaste tu opinión escrita. Queríamos tenerla también visual en cuanto a la Organización de Estados Americanos. Cuando mucha gente dice que las resoluciones de la OEA no han servido, no ha tenido esa fuerza, viene Félix y dice, la OEA sí tiene dientes. ¿Dónde están esos dientes? Efectivamente, Lucía, bueno, tenemos que recordar que en los últimos 20 años, sin lugar a dudas, la OEA ha venido perdiendo un gran espacio, no solamente con el tema de Nicaragua, en general. Recordemos que la OEA de hoy no es la OEA de los años 70 o incluso los años 80, cuando estaba la espada de Damocles del TIAR, que se firmó en el contexto de la Guerra Fría. Podemos recordar la pérdida presupuestaria gigantesca que ha sufrido la OEA en los últimos años, la amenaza incluso de no fondearla a algunos estados, concretamente Estados Unidos. Es decir, las razones por las cuales la OEA está mermada, todas las conocemos. Hay que reconocer que también tiene mucho que ver la falta de acción en el pasado con el caso de Venezuela, con el caso de Nicaragua. Sin embargo, lo que he querido insistir con respecto a la OEA es que la OEA no puede ser totalmente desconocida por la oposición nicaragüense, en el sentido de que es muy peligroso que se convierta en el techo de lo que hay que hacer. En otras palabras, la OEA debe ser el piso. ¿A qué me refiero en el piso? El punto de partida. No esperar que la OEA lo haga todo, pero sí que establezca lo que podría ser una línea de base para acciones futuras, que son acciones más fuertes, pero las acciones más fuertes van a venir indudablemente, Lucía, de la acción bilateral, específicamente de Estados Unidos, pero también de otros países sumamente relevantes, concretamente en Europa, España, Alemania, en América Latina. La acción de países como Colombia, como Chile, es importante. Canadá, que es relevante, aunque preocupa un poco la posición actual de Canadá, de la que hablaremos en otro momento. Pero a lo que me refiero, Lucía, es que es peligroso tomar una posición de decir la OEA ya no tiene dientes, es un tigre de papel, y dejar que eso tome un rumbo como tal, porque le mandaría en primer lugar un mensaje muy mal a los estados que bilateralmente pueden hacer mucho, ¿verdad? Los que mencioné, y todos estamos claros que Estados Unidos es el más importante. Una posición timorata de la OEA podría generar en este momento un pésimo precedente para que a nivel bilateral no se actúe. Entonces, el enfoque que varios grupos de oposición hemos venido planteando está basado en largas conversaciones en privado con muchos embajadores amigos de Nicaragua, en los antecedentes que la OEA ha tenido en otros momentos históricos y que pasan por activar los mecanismos que aún permite ese foro interamericano, como es, por ejemplo, la convocatoria de emergencia de los cancilleres, que es una medida que amerita para Nicaragua, y esperamos que de la reunión del Consejo Permanente se puedan activar esos mecanismos. La OEA puede, si bien es cierto, no hacerlo de manera vinculante, porque su misma carta constitutiva no le da la fuerza para hacer acciones vinculantes. Eso fue la decisión que se tomó desde su propio origen hace muchas décadas, pero sí puede instar, por ejemplo, al sistema de integración centroamericana a implementar medidas más concretas. Se puede crear un mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, puede establecerle un plazo al secretario general para que rinda cuentas de esos avances, como se hizo cuando existió la crisis hondureña con la expulsión del territorio centroamericano del entonces presidente Mel Zelaya. Se puede, además de eso, ya, instar a los estados latinoamericanos a que llamen a consulta a sus embajadores. Y eso abriría la puerta a que los estados que sí tienen dientes y en quien debemos enfocar la mayor parte de la acción den seguimiento a esas medidas de la OEA. En otras palabras, cuando yo en el documento que te envié, Lucía, soy provocador y digo, bueno, sí tiene dientes, es en el sentido de que lo peligroso sería que se vea la acción de la OEA como el techo y no como el punto de partida. Sí quiero reiterar, aunque suene repetitivo, Lucía, que sin lugar a dudas las acciones de mayor fuerza tienen que venir de la
incidencia bilateral, concretamente de Estados Unidos. Sí, vos sos del punto que quienes tienen que darle vida o quienes le dan vida a la OEA es obviamente los países, ¿verdad? Los miembros que se hagan responsables de las acciones bilaterales que puedan tomar y que la OEA solo es la institución, o sea, quienes tienen los dientes realmente también pues son los países que en ese sentido, Félix. Mencionás ahí entre la propuesta es el tema de cerrar ya el tema de la legitimidad y que la OEA ya debe declarar que ninguna renovación de mando del régimen pues es legítima. Efectivamente, la resolución del 2021 se quedó corta porque declara la ilegitimidad del proceso electoral, pero no del paso a un llamado de ilegitimidad absoluta del régimen. Es lamentable que a estas alturas, con todo lo que la dictadura ha hecho, todavía hay estados que no han tomado esa medida. Y debo decirlo claramente, incluso Estados Unidos, Lucía, el mismo Estados Unidos no ha tomado esa medida y eso de alguna forma le genera al resto de estados latinoamericanos y de carambola Europa también una respuesta que a mí me parece muy incómoda cuando me ha tocado interactuar con algunos embajadores amigos y te dicen, bueno, pero es que si los estados vecinos centroamericanos no toman medidas, ¿qué más podemos tomar nosotros que estamos más lejanos? Pero ahora hemos visto acciones que hay que reconocerlas. Yo quiero reconocer públicamente al presidente Mulino de Panamá. Yo tuve el privilegio de poder sentarme a conversar con él personalmente en noviembre del año pasado. Fue muy amable y realmente que ha honrado la palabra que en aquel momento tuve en una conversación que ahora puedo pues hacer con permiso de nuestros amigos de Panamá, pues pública. Fue una conversación breve en donde él reiteró su compromiso con la democracia, su indignación por lo que está viendo en Nicaragua y en otros países de América Latina. Pudimos reunirnos coincidiendo en la ceremonia del Premio Nobel de María Corina. Hablé con otros líderes latinoamericanos importantes que no tengo digamos, la autorización para compartirlo, Lucía, pero ya tocábamos este punto desde hace ya no solo noviembre del año pasado, sino previamente, de que la resolución del 2021 debe retomarse con más fuerza para declarar de una vez por todas ilegítimo el régimen de Ortega. Nos preocupó muchísimo que el año pasado no hubo una resolución sobre este tema en Nicaragua, pero como pudimos ver en la asamblea reciente en Panamá, eso fue un giro porque sí se ve que hay disposición de tomar ese paso. Naturalmente, la mejor indicación de que vamos en la dirección correcta sería la convocatoria de la reunión de cancilleres, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos esperando? O sea, la reunión de cancilleres, si se convoca en carácter de urgencia, podría, en primer lugar, darle más espacio a los países, Lucía, como lo dio en el artículo que muy amablemente me permitiste publicar, para que sean los países individualmente los que le den diente a la OEA. Podemos hablar de muchas otras acciones. Volvemos al caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal proveedor de petróleo de Nicaragua. No ha tocado sanciones alrededor del petróleo. Todavía hay países que tienen voto en el Banco Centroamericano. Todavía hay créditos revolventes del BCE. Hay países que tienen voto en el Fondo Monetario Internacional. Los reportes del Fondo Monetario Internacional han venido variando levemente, pero no han hecho un señalamiento todavía más fuerte contra el régimen. Se pueden hacer otras medidas, Lucía, que realmente no se han tomado, como llamar, por ejemplo, a consulta a los embajadores, varios países que no lo han hecho, disminuir su presencia en Nicaragua e incluso, Lucía, adoptar las mismas sanciones que ya ha aprobado la Unión Europea y Estados Unidos. Esto es algo que hay que explicarlo porque se ha creído que solamente los países europeos pueden sancionar. No olvidemos que hay empresas latinoamericanas que operan en Nicaragua, empresas de importancia significativa de El Salvador, de Guatemala, en materia de licores, de cervecería, de importación de granos básicos, de lácteos, que son empresas centroamericanas. Y los estados centroamericanos, si lo desearan, que hasta ahora no han mostrado esa voluntad, Lucía, lo que me han explicado muchos de ellos es que temen que sus propias empresas sean lastimadas por la respuesta que Ortega puede tener, como la que tuvo hace algunos años al cerrar la frontera con Costa Rica,
Pero nosotros hemos insistido, varios grupos de oposición, porque debo decir, Lucía, que esta no es una propuesta únicamente de Félix Maradiaga, es la propuesta de un buen grupo de sectores opositores que hemos estado, digamos, con mucha insistencia conversando con embajadores amigos y creemos que es fundamental no esperar que solo Estados Unidos actúe. Es la hora de América Latina. Daniel Ortega reiteró el pasado viernes, pues que ratificando pues su propuesta de eliminación de elecciones, pues ellos ahora andan con el tema de elecciones soberanas, pero que es la misma farsa, ¿verdad? Que ya han tenido los nicaragüenses. Ya hemos conocido un poco más el tema de la propuesta de reformas, la reforma ordenada por Ortega, ampliar el periodo a 7 años y renovable. ¿Por qué lo están haciendo así, renovable? Bueno, yo creo, Lucía, que el mayor indicador de todo esto es el hecho de que un régimen que se sienta seguro, que tenga la sucesión asegurada, que confíe en la plena lealtad de las Fuerzas Armadas y de los órganos de inteligencia, no tendría que tomar estas medidas. Todos podemos reconocer algo muy básico. Reconozcamos que a las dictaduras lo que más le funciona, Lucía, es la hipocresía, es la farsa, es la máscara de pseudodemocracia, de circos electorales. Reconozcamos que Nicaragua no ha tenido elecciones verdaderamente libres y que Ortega se ha beneficiado de esa farsa y de esa máscara. ¿Por qué quitarse la máscara? ¿Por qué tener que llegar a medidas tan extremas? Y yo solamente encuentro las siguientes explicaciones. La primera, Ortega mismo lo dice, no lo digo yo, lo dice él cuando dice para que la oposición no regrese al poder. Es decir, Lucía, que contrario a la gente que dice que Nicaragua no tiene oposición, que la oposición no hace nada, que no hay resistencia cívica, el mismo Ortega está reconociendo que su poder está severamente cuestionado por una oposición que a pesar del exilio, a pesar de la resistencia silenciosa de los que aún están en Nicaragua, a pesar de la persecución que hay, a pesar de lo dificilísimo que es hacer oposición en estas condiciones, el régimen le teme. Número dos, Lucía, Ortega no tiene blindada la transición dinástica de la dictadura a manos de Murillo y Laureano. Y eso le preocupa. Él sabe que tiene dentro de los círculos ortodoxos del sandinismo histórico una validación, es decir, Ortega mismo, aunque vos y yo como personas democráticas no le concedamos a Ortega absolutamente ninguna legitimidad, Ortega siente que tiene legitimidad dentro del sandinismo. Pero eso no pasa con Rosario, que nunca ha sido reconocida como una líder histórica por el mismo Frente Sandinista, y mucho menos Laureano, que se ha dedicado a cantar ópera y a posar en fotografías. No es asimilado como un líder revolucionario dentro de esa estructura criminal que se llama Frente Sandinista. Pero hay un tercer factor, Lucía, del que hemos hablado muy poco, y es que el hecho de que Ortega quiera hacer este cierre del proceso electoral. Yo decía en una entrevista que tuve con vos hace rato que no estoy muy seguro que va a cerrar por completo el ejercicio electoral, va a dejar un circo con sus colaboradores. También tiene que ver con un temor que yo veo entre líneas, Lucía, a que Estados Unidos le doble el brazo y lo obligue a una negociación con Estados Unidos, donde, por ejemplo, obligue a la dictadura a aceptar a liderazgos exiliados y a darle personería a partidos políticos que hoy no tenemos personería. Entonces me parece que siguiendo su comportamiento histórico, Lucía, Ortega suele elevar la parada para que en un escenario futuro de negociación él pueda llegar a su línea de base. En otras palabras, siento que Ortega ve muy claramente el fantasma del retorno de los liderazgos exiliados, el fantasma que a él le aterra de los partidos de oposición democrática, y eso combinado con el hecho de que Rosario y Laureano no tienen asegurada la total estabilidad político-militar del sandinismo, le lleva a tomar estas acciones. Lo que pasa, Lucía, es que creo que él tuvo una metida de pata en la manera que lo dijo. Me parece que ya su senilidad y su vejez no lo dejó disimular lo que a él le preocupa, de que está llegando al final de su vida biológica y que no dejó asegurada la herencia de la dictadura.
Sí, Félix, precisamente el viernes Ortega incluso, bueno, pedía paz a los Estados Unidos y pedía dinero a los Estados Unidos Lo para escuché. combatir, según él, el narcotráfico. Eh, Me llamó la atención eso, pedir dinero a los Estados Unidos. Es que, bueno, insiste que el ejército y la policía son el muro de contención ante este tema y ahora el muro de contención político que pueda surgir en contra de él. ¿Cómo viste ese planteamiento de Ortega? Yo creo que igual su senilidad no le permite comunicar. Nunca ha sido un gran comunicador, de hecho, ¿verdad? Pero creo que hay serios problemas de expresión verbal, hay temas cognitivos, de un tirano que ha llegado, digamos, al final de su vida biológica. Pero lo que yo veo es que le están soplando al oído los militares y yo veo señales de que el ejército tiene clarísimo, Lucía, de que ni China, ni Rusia, ni Irán meterían las manos ante una acción de mayor presión de Estados Unidos. Yo me imagino a Ortega, a Murillo, a la Comandancia General del Ejército, me los imagino viendo por tu programa, Lucía, o por el Internet, la extracción de Maduro, donde la supuesta capacidad de batería antiaérea rusa, la capacidad de inteligencia china, los aparatos iraníes brillaron por su ausencia cuando sacaron al narcodictador de las orejas. Entonces esto le plantea a Ortega un cambio de discurso. Recordad que antes del 3 de enero él hablaba mucho del nuevo orden mundial. Laureano Ortega tuvo una reunión con Petroshev del Consejo Ruso en Moscú, donde habló claramente de que ahora estaban amparados por un escudo de un nuevo orden mundial. Yo no los he vuelto a escuchar repetir eso, porque los mismos militares le han de decir a Ortega y le han de aclarar de que la situación hemisférica cambió con las acciones que el presidente Trump ha tomado. Sí hay todavía una relación en Centroamérica en el marco de la CEFAC, la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica. Sí hay operaciones en materia de antinarcóticos que se hacen en coordinación con el resto de Centroamérica. Y puede ser que por ahí Ortega quiso mandar muy mal hecho, no lo pudo hacer, un mensaje al Comando Sur, a los guardacostas de Estados Unidos, a la CEFAC, a la Comisión de Seguridad de Centroamérica, de que ellos, decir, en este caso Nicaragua, está dispuesto a colaborar en materia de seguridad. ¿Por qué es la pregunta, Lucía? Por dos razones concretas. La primera, porque no hay que tomar a la ligera la conferencia del Departamento de Estado, en donde se crea una nueva designación del terrorismo, que es el terrorismo de la extrema izquierda. Y vemos que el Departamento de Estado se ha movido con mucha celeridad, ya publicó un informe sobre Cuba, sería para la dictadura sandinista catastrófico que finalmente se haga lo que hemos venido pidiendo por años, que es la designación del Frente Sandinista como un grupo precisamente de esta calaña. Esto ya no es teórico, Lucía, el Departamento de Estado ya creó esta categoría, ese es un tema. Y lo segundo es lo que hemos venido insistiendo durante varios años, varios opositores, y es el hecho de que Ortega no es un problema exclusivamente de los nicaragüenses. Ortega es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y para sus vecinos en Centroamérica y el Caribe. Me parece que de alguna manera él quiere, y repito, no lo ha logrado articular, pedir cacao en el tema de seguridad. Bueno, ¿crees que Estados Unidos le va a creer si esta propuesta, ahora sí queremos colaborar? Cuando hemos visto muchos quiebres en la que aparece solo la droga, no aparecen los detenidos y aparece solo el dinero. Yo quiero confiar en las palabras del secretario Marco Rubio. Él ha sido un amigo de Nicaragua, ha sido un amigo de la democracia, Lucio, ha sido un amigo del periodismo independiente, de la diáspora, del exilio nicaragüense, y sus palabras son fuertes. Ahora habría que esperar de que de esas palabras pasemos a acciones concretas. Eso es lo que yo quisiera esperar del Departamento de Estado. En cuanto a qué te referís, en cuanto a qué declaración o de Rubio te referís. Lucía, vos las has cubierto, son muchas, desde que le llama al sandinismo enemigos de la humanidad, desde el hecho de que ha hablado de que no se va a tolerar este tipo de acciones, es decir, todas las recientes declaraciones y comunicados del Departamento de Estado, si lees el texto, realmente son palabras
que no son tradicionales de los lenguajes diplomáticos, ¿verdad? Lo que yo esperaría es que de ese lenguaje se pasen a acciones de presión que sean proporcionales a las acciones que ha tomado la dictadura sandinista contra el pueblo de Nicaragua. Entonces, lo que me estás diciendo, que basado en todas las declaraciones que ha dado Rubio y el propio Departamento de Estado, no le van a dar a tol con el dedo esa propuesta de Ortega. Ahora sí queremos colaborar con la lucha al narcotráfico. Eso es lo que yo esperaría, Lucía. Lo que pasa es que hemos visto también, y no quiero, como hemos hablado esto en otro momento, pues no quiero ser una voz del pesimismo, pero estoy obligado desde un punto de vista frío y desde un punto de vista pragmático y analítico a ver el tablero completo, no solamente vernos al ombligo, ¿verdad? No hay que ver el árbol, sino ver todo el bosque. Y hay que reconocer con mucha preocupación que Estados Unidos está en este momento enfocado en una situación en Irán. No han logrado dar el salto de la transición democrática en Venezuela. No hemos visto las acciones que muchos esperaríamos con respecto a Cuba y hay que hablarle al pueblo de Nicaragua con transparencia, con claridad. Y el Departamento de Estado ha sido claro en la voz del secretario Rubio y siempre lo ha dicho así, que hay una secuencia de acción política que ha sido Venezuela, Cuba, Nicaragua. Vos cubriste, Lucía, no, si mal no recuerdo, hace un par de años, cuando yo recibí una llamada de funcionarios que estaban cerca al gobierno entrante, entonces del presidente Trump, y nos dieron este mensaje al equipo que trabaja conmigo. Nos dijeron, mire, vamos a actuar en una secuencia, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Por favor, trate de trabajar coordinado. Lo conversamos con un miembro del equipo de transición. Yo, con mucha responsabilidad, Lucía, vos te di la exclusiva de esa entrevista. Y vos recordarás, y perdón que lo estoy mencionando, que no estoy abriendo viejas heridas, pero mucha gente incluso hizo bullying y se burló de esa advertencia. ¿Lo recordás, Lucía? Pero realmente la administración lo ha venido informando con responsabilidad. Lo que quiero decir es que nunca han mentido. Siempre han dicho, vamos a actuar en una secuencia donde la prioridad es Venezuela, luego Cuba y luego Nicaragua. Eso lo han mantenido en todo momento. Entonces yo eso lo veo con optimismo, pero al mismo tiempo me preocupa el ritmo o el avance con relación a Venezuela y con relación a Cuba. Bueno, Félix, vamos a estar ahí pendientes a ver qué pasa de todos estos acontecimientos y pendientes también de la sesión de la OEA, que sin duda, pues vamos, mañana aprueban seguro el tema de la reunión de los cancilleres. Tenemos entendido que esta reunión luego de cancilleres, Félix, podría realizarse entre el 12 y 13 de agosto, tentativo. Es la fecha que tentativamente se ha hablado, Lucía. Yo también quiero aprovechar la oportunidad de tu programa que he visto con muchísima fuerza dentro de Nicaragua y por la diáspora. La satisfacción que he visto de tantos y tantos hermanos opositores que hemos estado trabajando sin descanso durante largas horas en reuniones bilaterales con embajadores de grupos amigos, con contactos de gobiernos amigos. Nos hemos repartido el trabajo, Lucía, y esto me da a mí mucho optimismo porque en algún momento vos misma has reportado los roces de la oposición, la falta de coordinación y lo que he visto en las últimas semanas y particularmente desde la reunión de Panamá hacia acá es un bloque opositor amplio que todavía no son todos, hay que ser muy humilde y reconocer que no estamos todos, pero que ha venido trabajando con muchísima coordinación, con un buen balance de voces técnicas que a veces no son muy públicas, que han puesto a la orden su tiempo y su energía. Y me parece que esta nueva fase de una oposición más coordinada debería ser el ritmo de ahora en adelante. Así que yo quiero reconocer a los otros hermanos de la oposición, de distintas agrupaciones. Muchos de ellos los has mencionado vos en tu programa, Lucía. Mi agradecimiento, mi gratitud por lo que están haciendo. Y decirle al pueblo de Nicaragua que no están solos, que a pesar de nuestras limitaciones, estamos trabajando insistentemente para que Nicaragua pueda tener una transición democrática. Gracias, Lucía. Gracias, Félix. Estamos ahí atentos en comunicación también. Félix Maradiaga, opositor, dirigente de Ruta del Cambio.